Vamos a terminar Romanos 12, como sabéis, estamos estudiando Romanos y hoy vamos a terminar el capítulo 12 y estamos viendo la actitud de un creyente verdadero, la actitud del creyente genuino, verdadero, auténtico. Me gustaría comenzar con una historia verídica, una noticia que pasó hace unos años y es Lucas Vega, un chico de 18 años, se encontró forcejeando porque le querían robar el móvil y le pegaron un tiro y murió. Fue un adolescente de 15 años que le disparó y irremediablemente este chico falleció. Su padre, Daniel Vega, era un pastor evangélico y él se acuerda de ese día del año 2011 cuando llamaron por teléfono para darle la noticia y se desvaneció del shock que recibió, ¿no? Creyó que nunca iba a recuperar el hueco que su hijo dejaba, incluso sufrió las secuelas que deja este tipo de noticias, ¿no? de hechos. Pero a las 3 semanas le pidió al juez de menores si podía reunirse con el delincuente para poder aclarar un poco lo que había sucedido. Y entonces fueron él y su mujer, se reunieron con este chico de 15 años y estuvieron a solas, cara a cara, en un encuentro que solo duró media hora. Y dice, las declaraciones del hombre, dice: cuando vimos llegar al chico, el chico estaba asustado, esperaba cualquier cosa de nuestra parte. Dice, hablamos frente a frente los tres, sentados muy cerca el uno del otro, le preguntamos cómo se llamaba, cuántos años tenía y le pedimos que nos contara qué pasó. Y la explicación del adolescente fue precisa, dijo, estábamos de fiesta, habíamos bebido de más, yo incluso llevaba varios días drogándome y le robé el arma a mi padre, que era policía, y salimos a la calle y como vi que no conseguía dinero y no conseguía que me diera el móvil, pues le pegué un tiro. Y la madre le dijo, la mujer, o sea, la madre del fallecido le dijo a este chico, ¿puedes pensar que me quitaste lo más precioso que tenía? ¿La vida de mi hijo? Y entonces el delincuente se echó a llorar y le pidió perdón. Nunca pensé que podía llegar a matar a una persona. Entonces esta madre y este padre lo abrazaron, se quedaron en silencio y no sabían qué sentir cuando abrazaban al propio delincuente que había matado a su hijo. Pero dice este hombre que él no sintió odio, que su reacción fue de tranquilidad y de querer buscar el perdón. Perdonar no es olvidar, decía también el padre, es quitarle el peso de la culpa a esta persona. ¿Cómo me voy a olvidar de mi hijo? Pero no tengo nada contra este chico, quiero que él rehaga su vida y que él pueda conocer al Señor, ¿no? No puedo dar una explicación lógica, termina diciendo, dice, hay algo que provoca en mí ese dolor, pero no quiero esclavizarme, hay algo sobrenatural que me hace seguir y continuar. Y no sé cómo habrías respondido tú si te pasa algo así, si algo difícil pasa a tu vida, pero hay algo que vemos en esta historia, en estas personas, que no es natural, que es sobrenatural. Lo normal habría sido habernos vengado, ¿verdad? Aquí hay algo fuera de lo natural, fuera de la reacción normal humana, y no podemos decir que este padre o esta madre no sufrieron, claro que sufren, o que viven en una burbuja especial. No podemos ponernos 100% en su piel, también es verdad. No podemos ver el dolor de esta pérdida injusta, pero sí es verdad que hay hechos en nuestra vida que nos descuadran a cada uno de nosotros. Hay hechos que nos sacuden, nos superan, ¿verdad? Y muchas veces sufrimos injusticias injustas, que no son justas. También vivimos situaciones cotidianas en las cuales batallamos continuamente. Tensiones en la familia, ya sea con tu marido, con tus hijos, con tus padres. Tenemos problemas con personas que nos desaniman, que nos dificultan. También tenemos jefes o compañeros de trabajo que nos estrujan, nos aprecian poco, nos tratan mal. A veces también queremos hacer nosotros mismos las cosas bien, pero no podemos, no sale nada más que malas actitudes. Y a veces luchamos por ser mejores cristianos y lo que nos pasa es que no avanzamos. Parece que estamos ahí, que no podemos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? Y lo peor no es el por qué, sino que esto viene todos los días, ¿no? Y a veces piensas en tirar la toalla, a veces piensas en que, bueno, voy a ser un poco más egoísta. No puedo pensar tanto en los demás o pensar en que el mundo va a cambiar. Voy a pensar un poco más en mí, porque si no pienso en mí, ¿quién lo va a hacer? Y
No nos engañemos, la vida cristiana es dura, es difícil, porque muchas veces desactivamos el piloto automático del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y empezamos a actuar en base a nuestras fuerzas. Y no podemos continuar. Vemos que somos incapaces de tomar decisiones, de pasar estas dificultades y los afanes de cada día. Y eso es lo natural, eso es lo humano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios que nos va a decir esta mañana? Que hay un camino más excelente. Hay algo sobrenatural. Algo que solo es posible cuando dejas muerto tu yo, cuando te entregas totalmente a Dios, cuando eres un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Hay un camino sobrenatural. Y ese es el camino que ha querido Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo. ¿Cómo era la actitud de Cristo? Sobrenatural. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Lo mismo que de Cristo. Y una vida sobrenatural es una vida llena del Espíritu Santo, donde está guiado por el poder de su palabra, donde el amor con mayúsculas opera dentro de ti, deseando lo que Dios desea. Por eso esta mañana vamos a ver cuál es la actitud del creyente verdadero para con todos. Hemos estado viendo estas semanas atrás cuál es la actitud del verdadero creyente para con Dios y cuál es la actitud del verdadero creyente para con la iglesia y los hermanos. Por eso vimos en primer lugar Romanos 12, el 1 y el 2, que un creyente genuino es alguien entregado completamente a Dios. Emociones, intelecto, voluntad, mente, cuerpo y alma. O sea, un creyente verdadero tiene nuevos deseos de ser semejante al Señor y como consecuencia, ¿qué hace? Vive centrado en el Evangelio. Y veíamos que no es solo profundizar y conocer y deleitarse en las misericordias de Dios, sino que también es hacer que esto sature nuestras vidas. No es solo conocerlas, sino que eso forme parte de todo lo que hacemos, porque ahí encontramos, en el Evangelio encontramos quiénes somos nosotros. ¿Qué situación o en qué situación de desesperación estábamos? Conocemos quién es Cristo, su carácter, su justicia, su amor, su perdón. Conocemos también su obra. ¿Y cómo respondemos nosotros ante todo esto? En adoración a Dios, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y tiene que ser una vida de adoración continua, no solo el domingo cuando venimos aquí. Por eso vimos que no solo hay que vivir centrado en el Evangelio, hay que vivir centrados en su voluntad, no conformándonos al mundo, no adaptándonos al molde, no de forma teórica, sino transformados por la renovación de nuestras mentes. Dejando que Dios cambie de forma total lo que tú piensas, tu yo, para poder hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo hace? Capacitándonos en la obediencia. Y teniendo estas cosas claras, estas consideraciones claras, con la ayuda del Espíritu Santo podemos tener la capacidad de obedecer a Dios. Y luego el domingo pasado vimos cómo en base a esto podemos relacionarnos entre los miembros de la Iglesia, entre unos con otros, ¿no? Vimos la humildad como concepto en el cual no tienes que tener un concepto más alto del que debes de tener sobre ti, sino pensando con buen juicio, con cordura, no de forma egoísta o orgullosa. Sabiendo que no hay nadie que es inservible en la casa de Dios, en la familia de Dios. Todos caminamos poniendo en acción nuestra vida de servicio para Dios y para los hermanos. Y también veíamos que hay una unidad en la diversidad. Todos somos diferentes, pero formamos parte de un mismo cuerpo. Todos tenemos una función particular, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos debemos los unos a los otros. Nos debemos en una comunión verdadera. No tiene sentido la vida cristiana sin los demás. Por eso debemos servirnos, cuidarnos, administrar lo que Dios nos ha dado. Y aquí es cuando hablamos de los dones. Vimos esa lista de dones, ¿recordáis? Donde cada hermano, hermana, debe ponerlo al servicio de los demás en la iglesia, ¿no? Y llegados a ese punto, esta mañana nos acercamos a los versículos 9 al 21 y vamos a ver cuál es la actitud del creyente verdadero para con todos. Y vamos a leer Romanos 12 del 9 al 21. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen,
Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la actitud del creyente verdadero para con todos? Y aquí hemos leído solo 12 versículos con 25 mandamientos. 25 mandamientos en respuesta a las misericordias de Dios. Y te puedes preguntar en esta mañana, ¿tengo que cumplir estos mandamientos para demostrar que soy cristiano? ¿Cómo se puede ser un cristiano de verdad? ¿Cómo podemos saber si la decisión que tomamos de seguir a Cristo no solo fue una emoción del momento? Y es que la única forma de saber si Dios nos ha salvado, si tenemos la justificación, si formamos parte de su familia, es mirando nuestro corazón y nuestras vidas. Si Cristo es tu Salvador y es tu Señor, el deseo de tu corazón, el deseo más profundo es servirle, es agradarle, es ver que ese anhelo de santidad está en ti y quieres crecer en una vida justa. Pero esto no significa que tengamos vidas perfectas. No significa que no seamos débiles en momentos de nuestra vida. No significa que no tengamos tentaciones, sino que por encima de todo queremos, a pesar de todo esto, obedecerle a Él. Por encima de todo. Decía un hermano, una vida sobrenatural consiste en que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Consiste en que nuestra vida externa salga y brote lo que hay en nuestra vida interna. Dicho de otro modo, que nuestro exterior responda a la vida interior que tenemos verdaderamente en Cristo. Y esto no consiste de una forma mística, de buenas intenciones, de impulsos aleatorios o random, como dicen hoy los jóvenes. Es más bien una vida práctica que resulta en una vida de obediencia consciente de los estándares de Dios. Es decir, ajustados a las reglas del juego que Dios nos ha dado en su palabra. Porque una vida sobrenatural es libre. Ya no está bajo la esclavitud del pecado. No está obligada a pecar. No tiene que resistir, puede resistir la tentación. Y es un pecado que ejerce cada vez más presión, pero no nos obliga a pecar. Porque somos siervos de la justicia. Podemos servir a la justicia. Ahora puedes oponerte al pecado. Una vida sobrenatural es una vida en donde todo esto, todo el amor de Dios, donde Pablo quiere hacerle ver a los hermanos de Roma que es real. Una vida sobrenatural es real y es posible porque tu vida de piedad se ve a través de ella. Es igual que cuando miras a una persona. Tú miras a una persona y ves si está comiendo sano o no está comiendo sano. Si va al gimnasio o no va al gimnasio. Si hablas con esa persona, puedes saber si esa persona es una persona que lee mucho, que ve la tele mucho o que hace con su vida. Pues esto mismo es lo que Pablo quiere hacerle ver aquí a los hermanos. Y es, hermanos, en vuestras acciones, en vuestra vida, se ve lo que hay dentro de vuestro corazón. Y como hemos dicho, en primer lugar, vamos a ver esta respuesta sobrenatural que se produce en nosotros. Versículo 9. Vamos a detenernos en el 9 casi toda la predicación y luego lo demás lo vamos a ver muy rápido, porque es lo importante en este pasaje. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor es la virtud más grande de un cristiano. Significa que no puedes vivir egoístamente, no puedes ser tú el centro de atención, sino que tienes que darte a otro por voluntad propia. Algunos piensan que esto es una debilidad, que esto es ridículo, ¿no? Como dice el refrán, de bueno no seas tonto. ¿Pero qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice que el amor es la virtud suprema, la virtud que más se proclama, que encierra a todas las demás. Y aquí está hablando del amor ágape, que se centra en las necesidades de los demás, en el bienestar de los demás, en el cual tú estás dispuesto a pagar el precio que hace falta para satisfacer las necesidades de los demás. Pero es que el amor no es una actitud, es una persona. Es Cristo, es amor. Dios es amor. Y dice 1 Juan 4:16, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ahora, ¿en qué mandamientos se resumía la ley? Cuando en Mateo 22 le decía Jesús a aquellos.
en 2 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el versículo 40, perdón. Y Romanos 13 dice también, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es un mandamiento. El amor es lo más importante para el cristiano. Debe impregnar todo lo que hacemos, porque si hacemos todo, si tenemos todos los dones, tenemos todas las capacidades, porque si yo hablase en lenguas angélicas o humanas y no tengo amor, y vengo a ser como el metal que resuena, o címbalo que retiñe, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es como tener el mejor coche del mundo. No sé si es un MG, si es un Tesla, si es un Rolls Royce o el mejor Iveco que hay, ¿no? David no está aquí porque está arreglando alguno, ¿no? Pero da la casualidad, imagínate que da la casualidad que tienes un cochazo en tu garaje, ¿no? Y cuando viene la gente, o cuando ves a tus amigos, le enseñas la foto, mira qué coche tengo. O van a tu casa y lo primero que hacen, mira, voy a ir al garaje y te enseño mi coche. Pero tienes el problema que no arranca, porque no tiene combustible, porque si es eléctrico no tiene las baterías cargadas. ¿De qué sirve ese coche sin combustible? El amor es el combustible que nos lleva a hacer todas estas cosas. Un patinete eléctrico, una bici vieja, hace más que cualquiera de estos cochazos sin combustible. Y esto es lo que Juan le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, lo veíamos estas semanas atrás, ¿no? ¿Qué análisis hace Jesús ahí de esa iglesia? Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba de los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido mi nombre y no has desmayado. Tienes un cochazo en tu iglesia. ¿Pero qué dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No hay combustible. Si falta el amor, falta el combustible. Fijaos, cuando Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero que nombra? Amor. 1 Corintios 13, ese capítulo que habla del amor, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Porque lo que podemos decir del amor verdadero y genuino es que debe ser una parte importante o completa que forme nuestra vida como creyentes. No puede ser creyente sin amor. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y este es el mismo amor sincero que Pedro demanda a los creyentes expatriados en su primera carta. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, un creyente fiel no finge, tiene un corazón puro, lleno de amor. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9. Romanos 12. El amor sea sin fingimiento, sea sin hipocresía, no esté manchado por tu egocentrismo. El amor no puede estar lleno de impurezas. Y una de las cosas que cuando estudias esta palabra sin fingimiento o hipocresía, viene de la antigüedad y es la idea de ser actor, de hacer una actuación teatral. Es decir, es como tener una doble vida. Tú representas una cosa, pero en la realidad eres otra. Muestras una cara aquí y tienes otra cara allí. Dices una cosa, pero realmente estás sintiendo otra. Pero aquí nos dice Pablo que el amor es todo lo contrario, es puro, es honesto, es profundo, es sincero. Es lo que Dios espera de un creyente. Si pusiéramos la palabra amor e hipocresía juntas, no se podrían juntar, ¿verdad? Te darías cuenta que es incompatible, son antagónicos. El amor y la hipocresía no pueden estar juntos. Por eso aquí Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, sea sin fingimiento. Y algunos podríais decir, ¿el amor se puede fingir? Y yo me pongo en situación y es, piensa en las cenas de Navidad. Cuando viene tu primo, tu tío, tu familiar,
con el que estás obligado a pasar unas horas, ¿no? Y tienes que ver la tensión que produce a veces ver esos memes, esas conversaciones, esas tensiones que hay, ¿no? Y te ves que te interesas por lo demás de una forma un poco obligada, ¿verdad? Y no quieres decir lo que piensas porque prefieres estar callado y no quieres ser un poco hipócrita, pero verdaderamente hay un amor. Estamos fingiendo un poco, ¿no? O a veces vamos a la iglesia y, hermano, ¿qué tal te va? Y realmente lo haces por quedar bien, pero no te interesa verdaderamente por el hermano. Y entonces, Pablo nos dice, el amor sea sin fingimiento. Y tú puedes decir, vale, la Biblia manda que sea amoroso, que tenga amor, que no sea hipócrita, pero soy honesto, no quiero fingirlo, no quiero... Si no te amo, no te amo. Si no tengo ganas, ¿por qué voy a hacerlo? Y aquí Pablo está diciendo una respuesta sobrenatural, y es que efectivamente, humanamente no nos sale. En nuestra humanidad no nos sale el amar. Necesitamos que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros y ponga en acción esa vida de amor. Porque estamos acostumbrados a pensar que el amor es un sentimiento, pero como hemos visto en Mateo 22, el amor es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Es una acción, no depende si tienes ganas o no. Es como cuando tienes hijos o tienes a tu marido, tu mujer, ¿no haces cosas por ellos aunque no tengas ganas? Sí. ¿Y eso es amor? Es amor. Porque los amas, eres responsable. Y ahora preguntaríamos, ¿y eso cómo se practica? Haciéndolo. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios, Dios también te va a acompañar en esa obediencia con su poder. Es una batalla en la obediencia. Hermanos, este es el punto. Es una batalla en la obediencia. Si tu oración dependiera de cuando tienes ganas, no oraríamos casi nunca. Porque nuestra carne no quiere. Y había un predicador que nos decía, cuando éramos jóvenes, decía, ora hasta que ores. Tú empieza a orar, que te vendrán las ganas. Pues igualmente aquí, ama hasta que ames. Pídele al Señor que te ponga ese amor, que te ayude a obedecerle. Dice Juan 13:31, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora bien, si tú no amas o te cuesta, lo que tienes que hacer es arrepentirte delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a no echar raíces en este sentimiento. Ayúdame a crecer en esta actitud de amor. Y tú puedes decir, puede sonar cliché, puede sonar algo, vale, no sabes, Pablo, lo que estoy viviendo. No sabes qué situación difícil tengo. Esto es muy bonito en la letra, es una utopía, ¿no? Si fuera fácil ya lo estarías haciendo. Pero es que no solo no es fácil, sino que es imposible. Es contra nuestra naturaleza. Y yo no soy el que está diciendo esto, es el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio de él, que nos está diciendo amar sin fingimiento. Y ahora recuerda una cosa, o recuerda las misericordias de Dios contigo. ¿Tú quién eras? ¿Eras alguien culpable, digno de muerte? ¿Que habías conocido a Dios? ¿Tu corazón estaba entenebrecido? ¿No le glorificaste a Dios como Él merece? Como nos dice Romanos 1, ¿verdad? No tienes excusa, te has saltado la ley, has infringido los mandamientos, tu propia conciencia te acusa, como Romanos 2 nos dice. Eres injusto, mentiroso, hacedor de lo malo, sin temor de Dios, destituido de la gloria de Dios, eres pecador, como nos dice Romanos 3. Eras débil, enemigo de Dios, heredero de un padre pecador que fue Adán, Romanos 5. Y todo tu historial cada vez es peor. Eres un desastre, una ruina absoluta, somos un desastre. ¿Pero qué hizo Dios contigo? Romanos 5:8. Amarte. ¿Qué hizo Dios contigo? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, ¿qué clase de amor es este? ¿Es hipócrita? No, es genuino, es verdadero, es total. Por eso nos dice la Biblia que el rasgo principal del creyente de una vida sobrenatural es el amor. Había un jugador del Barça que se llamaba Guillermo Amor. Este versículo o esta idea debería decir que tu mote fuera amor, como cristiano.
Debe salir de ti, brotar de ti el amor. Es el fundamento de todo, el amor sin hipocresía, un amor que envuelve todo. Y esta es la parte más importante, que el amor envuelva, sea sin hipocresía, porque si no, no vamos a poder hacer todo lo que viene a continuación. ¿Qué dice? Aborreciendo lo malo, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Una consecuencia del amor verdadero es que aborrezcas lo malo y sigas lo bueno. Es sencillo de entender. Si conoces a alguien que amas, no lo dejarías hacer nada malo. Estarías aborreciendo lo malo que hay en la vida de esta persona. Si es tus hijos, tu familia, un amigo. El amor no puede aprobar lo que es injusto. El amor no se goza en la injusticia, dice 1 Corintios 13, 6. Es más, el temor de Dios es aborrecer el mal, dice Proverbios 8. La maldad es enemigo de Dios. La maldad es enemiga del amor. Y es algo que se debe aborrecer en la misma forma que procuramos lo bueno. Lo contrario de aborrecer, ¿sabéis lo que es? Tolerar. Y dijo alguien una vez, los pecados que hoy no somos firmes en aborrecer, la próxima generación los tolerará. Los dará por hechos sin importancia. Lo que hoy tú no eres férreo de cerrar la puerta, mañana dejará la puerta un poco abierta para los que vengan detrás, la abrirán más. Por eso el amor te pide que no abras la puerta al pecado, resiste a lo malo, ten la misma mente de Cristo. Y la manera de resistir, o dicho de otra forma positiva, es siguiendo lo bueno, que es lo que nos dice el versículo 9. Y esto de seguir lo bueno en el original está hablando de la idea de un pegamento, de una adhesión. Por lo tanto, pégate a lo bueno, vive cerca de lo bueno, vincúlate a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Dice Filipenses 4:8. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto seguid insistiendo. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y esto nos recuerda al versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis, no os amoldéis al mundo, parte negativa, de rechazo, aborrecer lo malo, parte positiva, transformaos. Por tanto, ¿cuál es la respuesta sobrenatural que se debe dar en ti, que se debe dar en mí? Amor sin fingimiento, aborreciendo el mal, siguiendo el bien. La actitud del creyente para con todos es una respuesta sobrenatural en mí, y ahora vamos a ver una respuesta sobrenatural con mi gente cercana, con nuestros cercanos, con nuestros familiares, con la iglesia. Sigue dando nuevas consideraciones. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo debemos responder sobrenaturalmente con los demás? Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, en cuanto en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, céntrate en los que tienes cerca. Ya que amas sin hipocresía, sin fingimiento, ponlo en práctica. Y dice aquí, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí lo que está diciendo este amor fraternal es el amor natural de la familia, de los amigos, que sea amigablemente. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que va a usar el Señor para que el mundo vea que tú perteneces a Cristo. Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais el amor los unos con los otros. Y esto no es opcional. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es que la realidad nuestra, por desgracia, no siempre es así. Es posible que tengas una relación difícil o tóxica con alguien, o que hayas tenido malas experiencias con alguien en el pasado, pero el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos a los demás lo mismo que queremos que hagan para nosotros. Y este es el amor fraternal, el que busca la bendición, el bien para el otro. ¿Y qué sigue diciendo este versículo? Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir,
respetándose y honrándose mutuamente. Estar dispuesto a preferir a otros antes que a ti en cuanto a la honra. Y volvemos a ver lo que veíamos la semana pasada, con humildad, viendo a los demás superiores a ti mismo. No se trata de ser un falso, de decir, venga, hermano, ánimo, lo mejor está por llegar. No. Consiste en mostrar un verdadero aprecio, un verdadero amor, un verdadero deseo porque los hermanos estén bien y porque el Señor los bendiga en sus vidas. Y donde no hay lugar para la envidia, donde no hay lugar para los celos, donde no hay lugar para la comparación. Porque aquí no dice que lo hagas a quien te caiga bien o a los que conoces. O solo a los que te dicen palabras agradables. Cuando un anciano o un pastor te corrige o te dice una palabra que no quieres escuchar, a esos también hay que honrarles. A esos también hay que recibir su consejo, hay que amarles. Porque no es solo a los que queremos, sino a los unos y a los otros. Unos a otros, daos preferencia. Versículo 11, el que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Esto quiere decir que no seamos perezosos en cuanto a celo y a intensidad. Es decir, que lo hagamos todo con entusiasmo, con cuidado, con interés, que seamos activos, seamos intencionales. Dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Y la pereza está relacionado con ser pasivo, con estar ocioso, con estar a otra cosa, ser indiferente a lo que te rodea. Y Pablo, ¿qué les pide aquí? Hermanos, no seáis holgazanes, no seáis unos pachorras, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es abrir un poquito la puerta. Y además el Señor recompensa la diligencia. El Señor recompensa que tu trabajo no sea en vano, que seamos fieles hasta el final. Hebreos 6:10 al 12 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Por lo tanto, no seamos perezosos, seamos diligentes. Sigue diciendo el versículo 11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si la diligencia nos habla de acciones, el ser fervientes nos habla de actitudes. Literalmente, ferviente significa hervir. Y yo me acuerdo cuando mi madre ponía mucho la olla express, ¿no? Y sonaba tan fuerte, yo pensaba que eso iba a explotar en algún momento, ¿no? El pitorrillo ese que tenían parece que giraba muy rápido y digo, esto va a explotar y tiene un ruido muy grande y está haciendo una fuerza tremenda. Pues esto es lo que está diciendo, que seáis fervientes, que con esa potencia vuestro amor actúe en los demás. No de una forma fuera de control, sino la idea es un motor que el calor que genera esa energía o el calor que produce esa leña o esa actividad, ese combustible, genere la energía que necesitamos. Es decir, arde por Cristo, vive con entusiasmo por el bien de los demás. No seas indiferente o con falta de compromiso, sino que tengas el fervor de una actitud persistente, con buenas intenciones. Pero no solo buenas intenciones. ¿Qué nos dice esta parte? Fervientes en espíritu, ¿cómo? Sirviendo al Señor. ¡Hazlo! Es una prioridad que sirvas al Señor debido a una devoción fervorosa a Él. ¿Cuántas veces nos ilusionamos con temas muy secundarios? Con proyectos, programas, actividades, con un montón de cosas que hay que hacer. ¿Pero dónde queda el Señor? ¿Dónde está el Señor? Nos acordamos de la historia de Marta y María. Marta haciendo muchas cosas muy necesarias. ¿Pero dónde está nuestra actitud a veces como María, sentados a los pies del Señor? Nuestro servicio es consecuencia de nuestra adoración. Por eso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra adoración verdadera viene de un conocimiento verdadero de Dios y volvemos a lo mismo de lo que veíamos antes, transformados por la renovación de nuestras mentes.
Y ahora aquí Pablo va a decir 3 maneras que podemos ver el fervor en el servicio. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y una vida sobrenatural responde con gozo. Es decir, es lo contrario a resentimiento, amargura. Y no es un gozo ficticio o fingido, sino es un gozo basado en la esperanza que tenemos. La esperanza es lo que nos hace sobrevivir. La esperanza es lo que no vemos, como dice Pablo capítulos antes. Pero por la esperanza fuimos salvos. Por la esperanza, con paciencia, guardamos lo que ha de venir. Y esto nos da firmeza, porque nos contagia unos a otros. Y seguramente habéis tenido alguna conversación con alguien, algún cristiano, que fluye la esperanza. No sé si habéis tenido alguna vez esa experiencia de hablar con algún cristiano que tiene sus ojos, como dice Colosenses 3, con las cosas, mirando las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿no? ¿Cómo sales de una conversación con un hermano o una hermana así? ¿Sales animado? ¿Sales alegre? ¿Sales gozoso? ¿Y puedes ser tú esa persona? Tengo un amigo que cada vez que ve a un creyente de estos que está desanimado, que es... te quita el ánimo cuando hablas con él, que es pesimista, le dice, ¿por qué no te vas a trabajar al teléfono de la esperanza? Se lo dice irónicamente, ¿no? Necesitamos estar gozosos y alegres en la esperanza, aquí en la iglesia, porque el gozo es nuestra fortaleza y es el fervor que necesitamos. ¿Para qué? ¿Qué dice después? Para ser sufridos en la tribulación. ¿Cómo vas a perseverar en la tribulación o en la prueba sin esperanza, sin gozo? Santiago 1:2, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sufridos, perseverantes, es la idea de permanecer debajo de. Y esto es como si tuvieras un pedazo de piedra encima tuya y tuvieras que caminar todo el rato con esa piedra. Pues la idea es, persevera, que no te derrumbe nada de lo que te caiga encima, pasa cualquier obstáculo, aguanta la presión, no tires la toalla. Porque hoy día la sociedad está acostumbrada a, no me gusta, busco otra cosa nueva. No quiero sufrir, lo escuchábamos antes. No quiero pasar por pruebas, por tribulaciones, no quiero soportar presiones. Y esta es la realidad. Vamos a pasar por pruebas, por dificultades, tribulaciones. Pero debemos de aprovechar estas ocasiones para poder crecer. El Señor es perfecto, lo sabe todo. Él es soberano y no va a permitir nada que se escape de su mano. Pero nosotros no somos así. Por eso necesitamos, ¿qué dice ahora? Versículo. Ser constantes en la oración, dedicados a la oración. Y esta es una de las situaciones, de las razones por las que el Señor permite que pasemos por dificultades, que nos acerquemos a Él en oración. Y la oración es mucho más que una costumbre. Debe ser una fortaleza para nuestras vidas de incapacidad, de penuria, de miseria, de adversidad, de aflicción. Da igual cómo sean las circunstancias. El jueves veíamos Hechos 12, ¿verdad? A pesar del poder político, a pesar del poder religioso, ¿qué hacía la Iglesia? Tenía el poder extraordinario, superior a todo esto, en la oración. La iglesia primitiva perseveraba en la oración, era su columna, estaba dedicada a la oración y no podían dejar de hacerlo por servir a las mesas. Por eso eligen a los diáconos. Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:8, presenta tus rogativas, tus oraciones, tus peticiones, tus acciones de gracia de forma continua y habitual. Necesitamos presentar a Dios nuestras oraciones constantemente. Necesitamos reposar, encontrarnos, encerrarnos con Dios, a solas, decirle lo que nos preocupa, qué hay delante de nosotros, porque la oración no se puede quedar solo en palabras. Cuando vamos en oración al Señor, eso nos lleva a la acción. Y decía George Mueller, la oración no es solo pedir a Dios lo que necesitamos, sino también poner en acción lo que Él muestra que debemos hacer. No es solo decirle, Señor, necesito esto, dime cómo debo de hacerlo, cómo debo de actuar. Versículo 13, seguimos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, contribuyendo a las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad. Y parece que esto es menos espiritual que lo que acabamos de ver. Pero son las mismas cualidades que el Señor Jesús mostró en la tierra, o el mismo apóstol Pablo. Y esto es una vida sobrenatural.
Una respuesta que no solo se da para mí o para los que tengo cerca, sino para los que tengo más lejos, ¿no? Y vemos que cuando vemos a este versículo es que anteponemos las necesidades de los demás antes que poner las propias nuestras, ¿no? Dice aquí la idea de compartir, participar, ser partícipes de forma habitual es como decir ser compañeros, tener comunión verdadera, ¿no? Y esto nos recuerda a los dones que vimos la semana pasada, donde había un don que era el don de dar, ¿verdad? Esa persona que tiene esa capacidad de ver las necesidades materiales de los demás y aportar y poner su dinero, como decía, el que reparte, que lo haga con liberalidad, que dé de sus recursos, ¿no? Pero vemos que hermanos tienen el don. ¿Pero qué nos está diciendo a todos? Que contribuyamos con las necesidades de los demás. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 2:44. Después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Porque el Señor quiere que seamos administradores de lo que Él nos da. Él nos bendice, Él te bendice para que bendigas a otros. Él te bendice para que contribuyas a las necesidades de los santos. Por eso en la parábola del buen samaritano vemos que debemos ayudar a los demás, ¿verdad? Debemos de ayudar a las personas, pero tenemos también una responsabilidad máxima con el servicio a nuestros hermanos. Hemos leído antes Gálatas 6, ¿no? Hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Y por eso este bloque termina practicando la hospitalidad. Y literalmente significa procurando el amor a los extraños. Aquí hacemos esta transición de pensar en los cercanos para irnos a los extraños, a los que están más lejos, incluso a los que no conocemos, ¿no? Y es verdad que en aquel tiempo no había hoteles. Cuando un creyente iba a visitar a los hermanos o tenía que huir, se invitaban en las casas. Y por eso este mandamiento de ser hospitalarios, ¿no? Tanto si los conocías como si no los conocías. Y quizás hoy ha cambiado esto un poco, pero la idea es que como iglesia, como persona, como familia, podamos practicar el servicio a los que no son tan cercanos, a los hermanos que no conocemos tanto, que no nos incomodemos nosotros para hacer más cómodos a los demás. La hospitalidad no es solo invitar a tus amigos cristianos a casa, sino también pensar en los que no son creyentes. Y yo no sé si tú te has mudado alguna vez de ciudad, yo lo he tenido que hacer varias veces, y es muy fácil visitar una iglesia y que nadie te preste atención, que nadie te salude, aunque sea con un hola y ya está, ¿no? Y cuando yo viví en Madrid, me di cuenta de que había en algunas iglesias había un ministerio que se llamaba el Ministerio de Bienvenida. Había personas dedicadas a saludar a la gente nueva que venía para que no se sintieran solas, integrarlas. Esto es el don de hospitalidad. Y te puedes ver cómo se muestra el amor de Dios en ese tipo de cosas. Pues yo me acuerdo cuando nos mudamos a León, después de haber visto esto y después de ver que la hospitalidad es algo que debemos de hacer no solo los pastores o no solo los ancianos, me acuerdo que cuando estábamos allí vino una chica a estudiar a León y vino por primera vez el domingo, y en aquel tiempo creo que yo estaba también a cargo de los jóvenes, y le dije, vente a mi casa a comer, ¿no? Era la primera vez, no venía ni de un contexto de iglesias que nos conocía, nada, no conocíamos nada de ella. Y cuando estábamos haciendo la comida, le llamó su madre por teléfono, y se oía de fondo, mamá, tranquila, son buena gente. Claro, era una chica joven, no sé si tenía 18, 19 años, y ella le sorprendió, su madre le sorprendió que hubiera ese afecto ya en la primera vez. Pues esto es lo que nos pide el Señor a nosotros, que practiquemos la hospitalidad. Fijaos, Hebreos 13:12, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sabemos que incluso este es un requisito para alguien que desea o anhela obispado, o ser anciano, o pastor de una congregación. Que sea hospedador, nos dice uno de los requisitos en 1 Timoteo 3. Pero la idea no es que vayan a tu casa a ver qué bonita es tu casa, o qué rica está tu comida, sino el verdadero amor no fingido en servicio por los demás.
Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan de convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay una persona que el apóstol Juan destaca por su generosidad. Gayo, no sé si os suena. Este hermano Gayo destacó por ser generoso y por su testimonio de hospitalidad. Porque no solo alojaba gente, ¿sabéis lo que hacía él? Que encaminaba, confortaba a las personas que iban a su casa. No es solo darle esa satisfacción material, sino que animaba a los creyentes a seguir adelante y a los que no eran creyentes a conocer al Señor. ¿Cuál es la actitud del creyente verdadero para con todos? Primero, la respuesta sobrenatural en mí, la respuesta sobrenatural con mis cercanos, y ahora vamos a ver la respuesta sobrenatural con todos los demás. Versículos 14 al 16. Dice el 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, ¿escapad de los que os persiguen? Dice ahí. No, dice protege, cuida, bendice a los que os persiguen, a quien te persigue. No te quedes solo en ese paso, ya no te dice aborrece lo malo, sino bendice al que hace lo malo. Y esto es muy difícil, ¿no? Tú puedes decir, como decía una hermana: Señor, yo los quiero, pero los quiero lejos. Y Jesús en el Sermón del Monte habló de esto, ¿no? Hay una parte que el Señor dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Habla de la mejilla, de poner la otra. ¿Cómo termina el versículo 36? Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y quién puede hacer esto si no es por medio de un don sobrenatural? Es imposible. Hermanos, este es nuestro listón. El mismo Esteban, cuando lo apedreaban, ¿qué decía? ¿Qué oraba? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O el mismo Jesús en la cruz. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Procura el bien de los demás. No intentes vengarte. Cuando tienes una persona mala en tu entorno, en tu vida, piensa que es una oportunidad que Dios te da para que ese don sobrenatural salga en ti. Dios te lo ha puesto ahí por algo. Y no sabes esa persona el día de mañana cómo va a reaccionar, cómo va a responder. No sabes si Dios tendrá misericordia de esa persona. Tienes que ser de bendición. ¿Por qué? Porque con tu maldición nadie va a venir al Señor. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando leemos este versículo le diríamos: ¡buah, este es fácil! Este lo podemos hacer. Pero realmente está diciendo: gózate, alégrate, siente la bendición cuando Dios bendice a otros por encima de lo que te bendice a ti. ¿Te alegras cuando Dios bendice a tu hermano? ¿Te alegras cuando Dios le da a tu hermano un don que a ti no te da? ¿Qué sientes cuando un hermano tiene una casa nueva, un coche nuevo, una actitud más cerca del Señor, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen sueldo? ¿Qué sientes? Y este es uno de los pecados más extendidos, por desgracia, en nuestro entorno, porque nos queremos comparar con los demás, nos quejamos delante de Dios, exigimos a Dios: Señor, si este tiene esto, yo también lo quiero. Y luego nos reprimimos y sufrimos autocompasión pensando en que yo me merecía más que los demás esto. Gozaos con los que se gozan. ¿Sabéis? Esto a veces es más difícil que lo que dice a continuación: llorar con los que lloran. Gózate con las bendiciones que Dios le da a tu hermano, porque también es una respuesta sobrenatural. Y ahora dice: llorar con los que lloran. Acércate a los que sufren, a los que han perdido la esperanza, a los que necesitan el don de misericordia. Muestra la compasión que el Señor ha mostrado contigo. Yo pensaba cuando era adolescente, digo: ¿por qué siempre tenemos que ir a los tanatorios y a los entierros? Yo siempre me peleaba con mi madre. ¿Por qué hay que ir siempre? Y no me daba cuenta de que era un momento para mostrar esto. Y no de una forma superficial, sino mostrando realmente el amor que tenemos en Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Llorad con los que lloran. Y aquí está hablando no solo de los creyentes, está hablando de la gente que no está cerca del Señor.
Versículo 16. Unánimes entre vosotros. Esto se refiere a no seáis parciales, sed imparciales, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no hagamos acepción de personas, no hagamos nada con parcialidad, como Pablo le dice a Timoteo. Si alguien entra a la congregación con un anillo y buenas ropas, lo sentamos delante. Pero si viene un pobre tico, un andrajoso, ¿no lo saludamos siquiera? ¿Lo sentamos al final? Dice Santiago 2, si hacemos acepción de personas, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Por lo tanto, unánimes entre vosotros, sin parcialidad. ¿Qué más? No altivos, sino asociándoos con los humildes. Es decir, no te intereses en las cosas elevadas, no te intereses en los sitios donde el orgullo está ahí, presente. Debemos de asociarnos con los humildes, porque aunque no sean tan importantes, tienen más necesidad y tenemos que estar ocupados en ellos. Esto lo que nos quiere decir es que en la Iglesia no hay estratos sociales. No debe haber aquí los importantes y aquí los segundones. Aquí el clero y aquí los laicos. Aquí los españoles y aquí los demás. No. Tenemos que ver que no nos podemos mover por el egoísmo, por el interés te quiero Andrés, sino por un corazón justo y limpio. Por eso dice a continuación, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Un cristiano no se promueve a sí mismo, no se hace publicidad de sí mismo. No es tu propio pensamiento, tu propia sabiduría la que debe guiar tus decisiones. Tienes que aprender a esperar en el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz, es una sabiduría que te ayuda a tomar las decisiones. Por lo tanto, tu opinión no vale más que la de los demás. Tu opinión vale en cuanto tú seas fiel a la palabra de Dios. No te conviertas en un orgulloso espiritual, porque has estudiado más, porque has estado en el seminario, porque has estado más tiempo dedicado, sino que recuerda que somos los miembros los unos de los otros. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra guía, no es ni tu opinión ni la mía. Dice 1 Corintios 3:18, no se engañe nadie a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser verdaderamente sabio. Terminamos con la última respuesta sobrenatural, con mis enemigos personales, 17 al 21. Y si ya era difícil hasta aquí, ahora ya desconectamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos personales? Tú seguramente dices, mira, yo no tengo enemigos, yo soy pacífico, pero seguramente en tu mente, si pensaras un poco, hay alguien que no quieres ni nombrar, que no tienes ganas de saber nada de esa persona. ¿Qué dice el versículo 17? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si a los que nos persiguen, debemos bendecirlos y no maldecirlos, a los enemigos personales debemos de hacer un paso más. Dice, no le devuelvas el mal que te hacen. Es decir, no te vengues personalmente. No dejes que tu orgullo brote un poco, ni mucho. No pagues con el mal, como la historia que veíamos al principio de este padre. Lo más normal es haberle devuelto lo que hizo con su hijo. Pero dice Dios, no a la venganza personal, y luego lo va a decir más adelante claramente. Debemos ser misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, dice 1 Pedro 3, 8, 9. Y Pedro estaba bajo la tiranía de Nerón, bajo la costumbre del ojo por ojo. Los judíos eran, si tú me has hecho esto, yo te devuelvo lo mismo. ¿Y qué está diciendo aquí? Haced lo bueno, haced el bien, de forma que mostremos la gracia de Dios en nuestro testimonio. Porque en un conflicto hay dos partes y tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu parte. Y Dios te dice a ti que en lo que dependa de ti, en paz. Queda en paz y seguramente llevará su tiempo. No tienes que hacerlo hipócritamente, sino bajo una condición, una convicción humilde. Pero sí tienes que saber que en cuanto depende de ti, favorece la paz. Y esto es muy difícil, yo lo reconozco. Yo he habido épocas en mi vida que ha sido muy difícil, pero este es el poder del Evangelio.
Este es el poder del Evangelio, esta es la vida sobrenatural. Terminamos, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No es una cuestión contigo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Dios te protege, Dios te cuida y Dios desplegará su ira. Ahora, no esté tu esperanza en esto. Señor, yo sé que vas a fundir a la gente, a ese que te tienes que cargar, te lo vas a cargar. Sino en el hecho de que Él es justo y que en Él no hay injusticia, sino que hay justicia. Y que la justicia que queremos para los demás es la que queremos para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, yo quiero que los demás tengan justicia, pero yo quiero tener misericordia. Yo quiero que cuando alguien saque un 4,9 porque me cae mal, que lo suspendan. Pero yo sí lo tengo, que tengan misericordia de mí. Dice aquí, deja que Dios obre, deja que Él actúe, preséntalo en oración y nuevamente actúa con el bien. ¿Qué dice? Si tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Niégate a ti mismo y solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo llenándonos a nosotros. Por eso Pablo quiere hacernos ver que esto hay que hacerlo a creyentes y a no creyentes. Porque así mostramos la evidencia del Evangelio en nosotros a todos. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y aquí hay varias opiniones de lo que significa esto. Algunos dicen que si haces esto, la gente va a recibir su merecido y va a sufrir remordimientos y cuanto más hagas el bien, más daño le va a hacer a ellos. Algunos dicen que esto es una costumbre egipcia antigua, que la gente se colocaba el caldero con las ascuas en la cabeza para que hubiera un sentido de culpa y vergüenza. Pero hay otros que piensan, y que quizás sigue más el hilo de lo que estamos viendo antes, es que en aquella época había una costumbre de que quien tenía ascuas de fuego, a veces había casas que se les apagaba. Y entonces estaba diciendo como que, a pesar de ser malo, dale de tus ascuas para que no se apague el fuego en su casa. Muéstrale el bien, lleva la bendición sobre su cabeza y que esa bendición aún más pueda hacerle cambiar de opinión. Como finaliza el amor genuino en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, no caigas tú, no cedas a la presión del pecado, de lo malo, no des lugar al diablo, sino haz el bien, haz que el bien y la bondad de Dios brille. Porque la única forma de apagar el mal es con el bien. La única forma de vencer el mal es con el bien. El bien es más poderoso. Dios es más poderoso que lo malo, que todos. Y pensaba que el mal nunca va a ganar al mal. Bien, todo esto nos puede abrumar. Podemos decir, Pablo, es muy difícil avanzar, tener esta actitud. Acércate al Señor Jesucristo. Acércate a Él no solo para vencer, sino para que no seas vencido. Porque Él es nuestra fuente, Él es nuestra guía, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Si no, no podemos hacer todo esto. La actitud del creyente verdadero para con todos. ¿Te gustaría ver personas que tuvieran estas actitudes? Seguramente has pensado en alguien que tiene que cambiar algo en su vida. ¿Y si fueras tú el que tienes que cambiar? ¿Cómo recibirías estas palabras? Es difícil, es sobrenatural, es muy complicado, es imposible para nosotros. ¿Sabéis quién cumple todo esto? Es Cristo. Veamos la esencia del Evangelio. Todo esto se cumplió en Jesucristo, nuestro precioso Señor, que tenía una vida sobrenatural. Respondía de esta manera y lo hizo contigo. Y lo sigue haciendo. ¿Quieres acercarte más a Él? Acércate a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque aunque a veces vemos que nuestra vida es difícil, es complicada, es llena de pecado, llena de aflicción, vemos que hay algo mejor. Y vemos que
no solo parece inalcanzable, sino que tú nos has dado los recursos para poder hacerlo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que tú nos das. Gracias por Cristo, por el ejemplo perfecto. Gracias porque todo esto se cumple en Cristo, Señor. Y queremos acercarnos a Él para que Él cambie nuestras vidas. Gracias porque la salvación que tenemos no es por nuestro mérito, sino porque tenemos a Cristo. La salvación es ir con Cristo de la mano. Te pedimos que para nuestra santificación también sea así, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tú que tocas nuestra vida y que cambias nuestros corazones, que transformes nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer a la luz de esta reflexión de lo que es una vida sobrenatural en base a tu justicia, a tu palabra, Señor. Bendícenos, guárdanos y danos también un tiempo de comunión, que estemos también cercanos a ti, Señor. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.